a mí me correspondió como tema nemátodos de los cítricos. Mi nombre es Caterina Vides Salas, pertenezco a la Universidad de Barranca Bermeja Unipaz. Tenemos como ejemplo los daños causados por los nemátodos de la galera, de los factores principales que concurrieron a la sustitución de la caña de azúcar. Esto concurrió en el Río de Janeiro como en Sao Paulo. El conocimiento de que esos nemátodos, sin embargo, no infectan los cítricos, sumado a las condiciones edafoclimáticas favorables a la cultura en extensas áreas y el hecho de que la citricultura, después del café, se ha convertido en una de las actividades más rentables para pequeñas y medianas propiedades, especialmente en el norte del estado, posibilitaron el crecimiento de la cíclica paulista consolidada con las instalaciones de industrias de jugo desde 1963. Aunque numerosas especies de fitonematoides ya se han encontrado asociadas a los cítricos en todo el mundo. Pocas de ellas se consideran plagas claves de la citricultura. En términos mundiales, este atributo se otorga a menos de una decena de ellas. Incluso así, en los Estados Unidos, especialmente en la Florida, enfoque para el manejo de nemátodos en cítricos se dirige a Tillandsia semipenetrans en el nemátodo de los cítricos. Es el agente causal de la enfermedad referida como declinación de los cítricos. Fue encontrado por primera vez en California en 1912. La descripción formal de la especie se publicó en el año siguiente, en el año 1913, con base en muestras recogidas en cítricos en la región California y Florida en el año 1974. La distribución actual de la plaga, en términos mundiales, prácticamente coincide con la distribución de la citricultura en 1917. Se hizo la primera constatación de que el nemátodo de los cítricos ya estaba en Brasil. Se sabe que en los viveros de plantas jóvenes de cítricos no exhiben los síntomas evidentes de la manifestación por el nemátodo. Ciertamente, esa fue la principal razón para su amplia distribución en el mercado de Brasil y en el mundo. El estudio de la distribución de los nemátodos clave de los cítricos en los huertos paulistas viene demostrando su amplia distribución en el estado. Se admite, sin embargo, que Tillandsia semipenetrans influencia la producción de los cítricos diferentemente de acuerdo con varias circunstancias, como la población particular del nemátodo que ocurre en el área, ya que se conoce 3 razas de ese método, que son el injerto, el porte injerto y factores bióticos y abióticos del ambiente. Sin embargo, contiene orientaciones generales que ayudan en las interpretaciones de datos de análisis de muestras. Por estas razones, se consideran más adecuadas a las regiones donde se determinaron, aunque usualmente también influencian las decisiones alrededor del mundo. Las plantas vigorosas, generalmente resultantes de los cultivos culturales adecuados de la cultura, no muestran síntomas en la parte aérea, incluso cuando alberga altas poblaciones de Tillandsia semipenetrans. Por consiguiente, el impacto real de este nemátodo sobre el desarrollo de las plantas permaneció oscuro y controvertido hasta que el uso de nematicidas en pre y postplantación evidenció la importancia de este desarrollo. Estas interacciones entre los nemátodos y los hongos son a menudo sinérgicas, siendo por lo tanto efecto combinado de los dos patógenos mayor que la suma de los efectos de ambos aisladamente.
La primera interacción de este tipo con un nemátodo fue demostrada en el año 1892 por Atkinson en relación con el aumento de la severidad del marchito de Fusaro. En el algodón ha sido solo ocasional la constatación del efecto antagonista de los nemátodos sobre los hongos fitopatógenos. Han demostrado que Tilenchus semipenetrans reduce la infección de raíces de los cítricos por Phytophthora nicotiaceae, y observando que los cambios de cíclidos infestados por el nemátodo y más tarde inoculados con el hongo contenían menos proteína del hongo en el tejido de las raíces que no son infestadas por el nemátodo. Hay 4 plantas se pueden encontrar plantas con coloración verde más opaca y muertes de ramas apicales ocasionadas por esta infección, que es el Tilenchus semipenetrans. También sirvieron también que el hongo redujo la masa de la materia fresca de la parte aérea y de las raíces de las plantas no infestadas por este nemátodo. No teniendo efecto sobre estas variables en presencia del nemátodo, se observó la hipótesis de que los posibles mecanismos por los cuales el Tilenchus semipenetrans suprime el desarrollo del hongo, incluyendo el antagonismo químico directo, la competencia por nutrientes o cambios en la comunidad microbiana de la rizósfera en favor de los microorganismos antagonistas a las plantas no infestadas por el nemátodo, no teniendo efecto sobre estas variables en presencia del nemátodo. Incluyen el antagonismo químico directo, la competencia por nutrientes o cambio en la comunidad microbiana de la rizósfera en favor de los microorganismos antagonistas por nicotiaceae. Confirmar posteriormente que los huevos de Tilenchus semipenetrans inhiben el crecimiento de este patógeno. Las plantas que crecen en la alta densidad desarrollan por efecto de la competición copas más pequeñas y presentan tendencia a crecer en altura por falta de espacios laterales. En estas condiciones, el sombreado excesivo inhibe la fructificación en la mitad inferior de la copa, lo que reduce la producción con el consiguiente aumento del volumen número de frutos en su parte superior, haciendo necesario el uso de escaleras durante la cosecha. La producción de los cítricos, diferentemente de acuerdo con varias circunstancias, como la población particular del nemátodo que ocurre en el área, una ya que conoce 3 razas de ese nemátodo, es el injerto, el portainjerto y factores bióticos. Contiene orientaciones generales que ayudan a las interpretaciones de datos de análisis de muestras. Por estas razones se consideran más adecuadas a las regiones donde se determinaron, aunque usualmente también influencian las decisiones alrededor del mundo. Podrían responder al tratamiento con nematicida, mientras que el tratamiento de huertos con niveles de población superiores a 3.600 juveniles puede aumentar sustancialmente la productividad. También se mencionó que en los frutales de Florida la producción de cítricos no fue mensurable reducida cuando la población estaba por debajo de 2.000 juveniles. Las muestras de suelo, cuando se recogían en estos periodos pico de la población de Tilenchus semipenetrans, cuando las muestras se recogían en los periodos de bajo desarrollo de población, el nivel de daño económico estaba en torno a 850 jóvenes entre 100 centímetros de la muestra.
En California el número de hembras, el nematodo por gramo de raíz, también se utilizó por la definición de los niveles de daño. Estos aspectos morfológicos y biológicos, descripciones detalladas de la morfología se han publicado ya en Semipenetrans. En mujeres jóvenes y adultas de colores, en raíces de limonero, exhiben el comportamiento semiendoparásito sedentario a la especie Bangundi del año 1958. En la hembra joven se encuentra en el cuerpo suelo o fijado en la raíz, con la región anterior inmersa en la corteza, pudiendo alcanzar el periciclo. A medida que se desarrolla la muestra en el espacimiento gradual de la porción posterior del cuerpo, de modo de que esta fase adulta está en forma de saco con la porción post-vulva digitada en vista externamente a la raíz. La región anterior del cuerpo, usualmente de la mayor longitud que la porción dilatada, se inmersa en los tejidos de las raíces de limón ciervo injertado con naranja. En cada hembra produce una masa de huevos con cerca de 100 huevos envueltos en una gelatina protectora, complementando el ciclo de vida de 6 a 8 semanas en condiciones óptimas. En la región mediana del cuerpo de la cutícula de la fe, la mayoría de las mujeres de la edad adulta exhiben estrías finas con un patrón entrelazado entre las estrías transversales. Alrededor de la abertura del poro excretor cerca de la válvula se observan usualmente estructuras globulares en un número variable. Estos fueron más adelante descritas como nuevas especies de Tillandsius y no infestan los cítricos. Algunos híbridos de Porcirus trifoliata son tolerantes o resistentes a Tillandsius semipenetrans, aunque el grado de resistencia a la infestación y la tolerancia del daño son variables. La punición se produce en California, Florida y Japón, y se produce en cítricos, pero no en olivo. La raza mediterránea en el sudeste de Europa y en África tiene un comportamiento similar a raza de cítricos, pero no se produce en olivo. En las plantas vigorosas, generalmente resultantes de los cultivos culturales adecuados de la cultura, no muestran síntomas en la parte aérea, incluso cuando que albergan altas poblaciones de Tillandsius semipenetrans. Por consiguiente, el impacto real de este nematodo sobre el desarrollo de las plantas permaneció oscuro y controvertido hasta el uso de nematicidas. Dado que los árboles infestados generalmente no mueren a la enfermedad, se ha conocido por la denominación de declinación lenta de los cítricos. El grado de declinación puede variar de planta a planta, dentro de un mismo huerto, entre plantas de huertos de la misma edad. Si las mudas infestadas se plantan en suelos exentos del nematodo, las plantas pueden crecer y producir frutos satisfactoriamente por años, mientras que la población del nematodo sigue creciendo en las raíces. Algunas plantas pesadamente infestadas pueden mostrar síntomas de declinación, resultando en la reducción, la producción y la calidad. Otro lado, si las mudas sanas se plantan en el suelo pesadamente infestado, hay ejemplo de áreas de renovación de viejos frutales. Las plantas
podrán mostrar síntomas en periodos inferiores a 5 años. Consideraron que en tales casos, situaciones de la denominación de declinación lenta para la enfermedad no es adecuada porque los síntomas pueden y se observan inmediatamente después de la siembra. A menudo son más gruesas y oscuras que las sanas. Además muestran una apariencia de sucias debido a la adherencia de las partículas de suelo al material gelatinoso que recubre las masas de huevos del nematodo depositados sobre la superficie. Generalmente sufren necrosis y mueren, visto por el nematodo, promoviendo el deterioro más rápido de los tejidos. En las radicelas poco infestadas, tales síntomas no son evidentes y pueden pasar desapercibidos, especialmente en mudas. La asociación de otros organismos con Tillandsia semipenetrans en el papel de agente causal de la declinación lenta de los cítricos. Posteriormente, otros investigadores demostraron la interacción sinérgica entre el Tillandsia semipenetrans y Fusarium en la reducción del crecimiento de las mudas, y entre Fusarium y este nematodo en la reducción de la producción. Estas interacciones entre estos dos nematodos y los hongos son a menudo sinérgicas, siendo por lo tanto efecto combinado de los dos patógenos mayor que la suma de los efectos de ambos aisladamente. Ha sido solo ocasional la constatación del efecto antagonista de los nematodos sobre los hongos fitopatógenos. Los cítricos por Phytophthora nicotianae se han observado que los cambios de cíclicos infestados por el nematodo y más tarde inoculados con el hongo contenían menos proteínas, ya que el hongo en los tejidos de las raíces que las que no infestaban por el nematodo. Sirvieron también que el hongo redujo la masa de la materia fresca de la parte aérea y las raíces de las plantas no infestadas por el nematodo. No teniendo efecto sobre estas variables en presencia del nematodo, se observó la hipótesis de que los posibles mecanismos por los cuales Tillandsia semipenetrans suprimía el desarrollo del hongo. En otro estudio, confirmaron el efecto antagonista entre Tillandsia semipenetrans y nicotianae en cítricos. Se encaminó al laboratorio de nematología de la FCAB, una muestra de suelo y raíces de un sitio en el municipio de Itápolis, donde las plantas exhibían síntomas expresados en la forma de pauración general, los cuales no correspondían a las de ninguna de las enfermedades de los citros hasta entonces conocidas. Los síntomas se atribuyeron a la especie de Pratylenchus o la interacción de ambos nematodos, ya que los huertos con hasta más de 20.000 especímenes de Tillandsia semipenetrans por 10 gramos de raíces usualmente no los exhibían. Sobre la base del conocimiento científico sobre el grupo, la población fue identificada como de la especie Pratylenchus coffees. El huerto fue inspeccionado y una comunicación del hecho presentada al primer Congreso Internacional de Nematología Tropical. Se puso en contacto con el equipo de Jabotkival sobre el hecho, ya que venía trabajando con ese grupo de nematodos de hace algún tiempo. En estos estudios, teniendo al frente el conocido especialista en taxonomía, el doctor Renato, del Departamento de Agricultura de Florida.
En conclusión, Tillandsia semipenetrans es el nemátodo de los cítricos que afecta el rendimiento del cultivo al ser uno de los componentes del complejo de enfermedades de las raíces de los cítricos. Los síntomas incluyen una reducción general del vigor y crecimiento del árbol, frutos pequeños, clorosis y caída de hojas y senescencia de precoz. En general, estos síntomas inespecíficos son similares a los que ocasionan otras enfermedades del suelo o deficiencias nutricionales. Por ello, los análisis nematológicos son imprescindibles para realizar el diagnóstico de la enfermedad. Además, estos permiten cuantificar los niveles de poblaciones de nematodo y decidir sobre las medidas de control a adoptar, ya que estas solo se justifican cuando los niveles de Tillandsia semipenetrans superan los umbrales de daño económico. Las pérdidas de producción se estiman entre un 10 y un 30% de producción, dependiendo de los niveles de infestación, las condiciones edáficas, medioambientales y el manejo de la parcela. Muchas gracias, eso fue mi tema por el día de hoy.